la palabra a la doctora Alida Domínguez, que realizará en conjunto con la doctora Lourdes Ortega la presentación inicial de lo que es el trabajo del consenso venezolano de rehabilitación en pacientes COVID. Un segundito, ¿me escuchan? Perfecto. Gracias. Bueno, gracias a todos. No sé si tienen ánimos para esperar unos minutos más, pero realmente nos parece importante utilizar este espacio para transmitirles esta información y quisiéramos entonces que se pararan, se sentaran y pusieran toda su mejor disposición para y aportarnos sus ideas, sus valiosísimas opiniones, ¿no? Hemos visto todos estos meses la batalla enorme que los médicos y la ciencia ha dado contra el COVID. Tenemos experiencias maravillosas como una foto estupenda de la hija del doctor Samuel Abo, nuestro jefe de servicio, recibiendo su primera vacuna, lo cual nos da esperanzas de que esto pueda mejorarse prontamente. Y ahora nos queda a nosotros, los rehabilitadores, entonces reintegrar a las personas a sus actividades, defendiéndose contra una nueva realidad, aun cuando la vacuna aparezca. Entonces, en este momento, la doctora Lourdes Ortega de Maturín, médico oficial reconocida por todas, y mi persona, vamos a ser las voceras de este primer avance que el comité que está elaborando el consenso de rehabilitación para pacientes de COVID de la sociedad. Un poco como parte de rendición de cuentas también de lo que hemos hecho, quisiéramos comentarles que la preparación para la pandemia la empezamos en mayo, justamente como comentó Sandra, elaborando la revisión, la primera edición del Tapa Tapa, revisando a fondo un libro maravilloso que se llama Textbooks para rehabilitación pulmonar, del doctor Enrico Clini, que es un neumonólogo italiano muy reconocido en rehabilitación respiratoria. Allí se certificaron 16 fisiatras y les voy a comentar lo que aprendimos, un poco para motivarlos a que vayan a la página web de YouTube de la sociedad y puedan revisar los videos que están allí, y si tienen a bien revisar este libro, pues lo hagan, ¿no? Allí pulmonar y cardiorrespiratoria es fundamental. Lo es para todas las áreas de rehabilitación, pero estamos un poco alejados de hacer evaluaciones funcionales y sobre todo de registrarlas. Lo segundo es que entendimos perfectamente el compromiso muscular, mitocondrial, metabólico, que es el generador de la fatiga en los pacientes respiratorios. Lo tercero importante es que hay un compromiso nutricional severo en los pacientes respiratorios que produce pérdida de peso, que produce astenia y que produce sarcopenia y que entonces caracteriza COVID. También la importancia de adecuar las dietas, por tanto el apoyo nutricional es importante para evitar las dietas generadoras de CO2, como por ejemplo las altas en carbohidratos. Por último, pero no por menos importante, que el entrenamiento físico, aeróbico y de resistencia es la base de la recuperación del paciente respiratorio. Entonces, no hay posibilidad de divorcio entre la terapia respiratoria y la rehabilitación general. Eso ha sido una separación, como una especie de superespecialización, que realmente desde el punto de vista conceptual está errada. Nosotros somos los corresponde estar allí permanentemente. Esa separación, quizá porque no nos gusta, quizá porque nos hemos dedicado a otra cosa, en este momento debemos superarla. También entendimos cómo se hacía el seguimiento con pruebas relativamente sencillas, como la espirometría, que tenemos que familiarizarnos con ella, porque inicialmente lo que hace es caracterizarnos al paciente entre restrictivos y obstructivos, la oximetría para ver la saturación y las... También aprendimos que el equipo multidisciplinario es fundamental, debe estar dirigido por un neumonólogo y un cardiólogo
pero debe estar integrado a la par por un fisiatra y todo el equipo de rehabilitación, incluyendo psicólogos y nutricionistas. Ahora, esto es en países donde hay un equipo completo de médicos, por las migraciones, por todo lo que sabemos, y la carencia de recursos. Entendíamos que, por ejemplo, una prueba cardiopulmonar costaba cercano a $800. Nos toca a los fisiatras meter el pecho y ayudar con nuestros conocimientos a los pacientes que están en recuperación y que probablemente no van a tener acceso a este conjunto multidisciplinario por todas las razones que dijimos, porque no están o porque no tienen recursos para asistir a ellos. En este sentido, la segunda tarea que el grupo liderado por la doctora Alberta Utrera como coordinadora, el doctor Eduardo Cerizagua, la doctora Débora Rosenberg, la doctora, pues empezamos a reunirnos para hacer la revisión de el material que nos había llegado de mayor importancia sobre lo que se está haciendo en rehabilitación para los pacientes con COVID. 16 publicaciones que revisamos aquí, descartamos algunas, nos quedamos con otras. Si tuviésemos que recomendarles que empezaran a leer de una vez y tuvieran a mano algunas, yo me atrevería a decirles que sería el Manual de Recomendaciones de Amblar, el Consenso Chileno para Rehabilitación, la Guía de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación y la Guía de Ejercicios de la Generalitat Valenciana. Más toda la información que nos bombardean diariamente y que es de gran utilidad. Pero no nos hemos dado avance, no nos hemos dado abasto y el COVID sigue avanzando, por tanto decidimos dar un primer reporte porque ya estamos en una aparente segunda oleada, empezando el segundo pico, aunque Adelis nos dice que ha recibido menos pacientes en el hospital, sabemos que en las clínicas privadas se están presentando ya nuevas hospitalizaciones. Entonces, queremos tratar con esta primera presentación de invitarlos a, de todo lo que hemos revisado, a que nos coordinemos para unificar criterios de evaluación y o públicas y, si Dios quiere, poder de aquí a varios meses tener algunos reportes consensuados de lo que hayamos registrado. La división que tenemos hecha para el consenso es la división que hacen en la mayoría de las clínicas, que se debe, en la mayoría de las guías, perdón, que se debe a la... también así dividir nuestra investigación en el abordaje rehabilitador del paciente con compromiso leve, con compromiso moderado, con compromiso severo que ingresa a UCI y el paciente post-COVID, que es el paciente que empezando a desarrollarse, que es el paciente con COVID persistente. Entonces vamos a hablarles ahorita, quisiera que pusieran un poco de atención, a pesar de la hora, de lo que queremos proponerles en relación al paciente post-COVID, que va a ser nada más en este momento la primera parte, la evaluación. En una siguiente entrega haremos los tips sobre tratamiento. Tienen muchísima información, han aparecido a lo largo de todo este año y nuestro interés es hacer unos documentos concisos que sean práctica diaria, ¿no? En este sentido, voy a darles algunas informaciones que nos parecen relevantes. Ya está publicadas las deficiencias, como bien lo comentaba Sandra en su presentación, las casos, fatiga, mialgia, cefalea, anosmia, ageusia y trastornos cognitivos y emocionales. Pero nosotros tenemos un gran reto, que es enfrentar la discapacidad, que no solamente se debe a la incidencia del síndrome de estrés respiratorio producido por COVID, sino a la hospitalización y los tratamientos recibidos, a los procesos inmunes secundarios, como las vasculitis, las gastroenteritis, etc., y a la discapacidad debido a lo que la pandemia ha producido, como por ejemplo el cese de tratamientos para enfermedades crónicas. Entonces tenemos niveles diferentes, la mayoría severas. Y adicionalmente, estas discapacidades que producen limitación en la participación social se ven agravadas por factores propios de la
ejemplo, que hay de privación social, aislamiento, pérdida laboral, quiebra, pérdida de soporte, fallas de acceso a la alimentación y a la salud. Entonces nosotros en nuestro país, digamos, también un poco la idea de esta propuesta es que hagamos instrumentos que nos sirvan para nuestra realidad. Tenemos un gran reto y la primera entonces recomendación sería modificar un poco o agregar cosas en la historia. Hemos revisado la historia que nos envió Sandra y también formatos que están en todas estas guías que hemos revisado. Una de las cosas más importantes que hay que hacer es incluir en antecedentes antes del COVID. Algunas de estas cosas nos van a parecer comunes a nuestra evaluación fisiátrica general, lo dejan pasar, y las que no, pues entonces agréguenlas. Lo segundo, hábitos y enfermedades ocupacionales que puedan empeorar la función respiratoria. Y lo tercero es si el paciente oxígeno y cómo fue la vía de administración, si fue por ventilación no invasiva o ventilación invasiva, ya que esto va a tener consecuencias en el tratamiento. Lo segundo es la afectación de órganos blancos. También estamos acostumbrados a recibir pacientes polimedicados con polipatología, pero el paciente con COVID produce, como decía Sandra, y como hemos visto en todas las guías, afectación sistémica. Es muy importante colocar o registrar las alteraciones cardíacas, principalmente si hubo miocarditis, infartos, insuficiencia cardíaca y arritmias, el grado y los trastornos cognitivos y psiquiátricos. En la evaluación, lo que le vamos a presentar brevemente, se está preconizando utilizar una escala para estos pacientes en estado post-COVID, llamada la escala de estado funcional. Esta escala fue presentada en Europa, en una de las revistas de enfermedades respiratorias, y ha sido adoptada por muchas sociedades científicas, entre ellas la chilena, la colombiana, quienes la han traducido. Entonces nos parece que esta es la propuesta que quisiéramos hacerles. También es importantísimo, debido a la afectación psicológica, que nosotros o bien refiriésemos en forma inmediata al paciente para acompañamiento psiquiátrico psicológico o en su defecto aplicáramos algún tipo de test para detección temprana de depresión, ansiedad y alteración cognitiva. Entre ellas, las propuestas es hacer la escala de Goldberg y el Mini-Mental Test. Son escalas muy sencillas que podemos hacer en el consultorio. Algunas partes de las escalas son autoadministradas, lo cual nos quita tiempo, son reproducibles y nos permite entonces unificar la información que estemos utilizando. Desde el punto de vista de la historia clínica, ¿qué debemos además incorporar? Por supuesto, los datos constitucionales de peso, talla, signos vitales, debemos agregar saturación de oxígeno. Hoy en día por el COVID casi todos tienen un oxímetro de pulso, entonces se nos hace un poco más fácil. Si no podemos es solicitar una densitometría o una impedanciometría para conocer el estado de masa muscular. Recuérdense que las pruebas antropométricas, la medición de diámetro de muslo, diámetro de pantorrilla, etcétera, son pruebas indirectas que nos este recurso lo pudiésemos utilizar sería ideal. La medición de fuerza muscular la hacemos con las medidas que normalmente hacemos, pero es ideal agregar la manometría de mano delante, que es una herramienta que nos permite que es muy sencilla, que puede ser económica y que nos permite realmente hacerle seguimiento y la valoración de investigación. Y por último, tres test funcionales, como son el test de levantarse y sentarse en 1 minuto, el test de caminata de los 6 minutos y la escala de Borg que está relacionada con estas. Voy a hacerles rápidamente algunos tips porque lo que nos interesa de esta conversación es que quedemos claros, hacerles la invitación de que desde ya, en este momento que está otra vez subiendo el número de casos, podamos empezar a implementarlas, conocerlas, se lo vamos a hacer llegar por vía electrónica, conocerlas, familiarizarnos con ellas y empezar a aplicarlas, de tal manera que aquí a unos 2 o 3 meses podamos estar emitiendo algunos resultados de cuál es el nivel de discapacidad de nuestros pacientes que están sufriendo COVID.
en el Journal Europeo de Enfermedad Pulmonar, ahorita en julio del 2020, y ustedes quieren aplicar si, por ejemplo, el paciente tiene una condición neurológica. Sin embargo, permite unificar la recolección de datos y el seguimiento. 6 áreas a investigar, cubre toda la gama de resultados funcionales porque se centra en tareas de la vida diaria, en actividades del hogar, de laboral y del estudio, y también las modificaciones en el cambio o el estilo de vida. Y por último, es una escala muy sencilla, muy intuitiva, que fue diseñada para que cualquier persona del personal médico, no solamente los médicos, sino fisioterapeutas, enfermeras o cualquier persona entrenada pudiese aplicar. Algunos tips, no lo vamos a leer todos, lo van a recibir, pero como les digo, tiene 6 escalas, 6 grados, donde el grado 0 es sin limitación funcional, el grado 1, limitación mínima, grado 2, ligera, grado 3, moderada, grado 4, severa, y se coloca una gradación adicional que se titula como la letra D, donde el paciente fallece. De allí en adelante va a gradarse cada una de las actividades del paciente. Lo primero que se hace es aplicar al paciente un cuestionario autoaplicado para que él pueda determinar cuál era la condición antes del COVID. Se utiliza la información que él tenga un mes antes de estar infectado. Para eso puede realizar un flujograma como este o puede realizar una encuesta, en este caso, que él simplemente va a colocar una X de acuerdo a la respuesta que más le parezca se adapta a su situación en el momento. Entonces el paciente puede utilizar para este tipo de escalas una encuesta autoadministrada o puede ser sometido a fines de investigación y de recolección de datos como lo que le estamos proponiendo. En esa entrevista tiene 6 aspectos que son la supervivencia, los cuidados constantes, las actividades de la vida diaria, las actividades mentales y por último la participación en roles sociales y habituales y los síntomas que pueda presentar. Cada una de estas características van a tener un grado y por ejemplo el paciente simplemente cuando uno le haga la pregunta va a referir si presenta o no esa característica y de presentarla se le adjudica automáticamente la valoración. Reporta síntomas a través de los cuales es necesario evitar o reducirlas o distribuir las actividades habituales en un tiempo determinado. Si él dice que sí, se le coloca 2 puntos. Al finalizar todas estas escalas, la aplicación va a tener un grado de funcionalidad y ese grado de funcionalidad va a ser el grado más alto, el número más alto que haya obtenido en todas las preguntas, sabiendo que el grado 4 es el grado de funcionalidad grave. Esta escala se va a presentar, se va a aplicar en varios momentos. Se hace al alta hospitalaria, se aplica a las 4 y 6 semanas y se aplica a los 6 meses para constatar si hay pues, de largo tiempo que puede hablarnos de un COVID persistente. Como les dije antes, es muy importante establecer el grado anterior al COVID para poder saber cuál fue la variación funcional realmente inherente a la enfermedad. Y como les digo, la invitación es a que nos familiaricemos con esta escala y entonces empecemos a nuestro y empezar a registrar y de tal manera que los fisiatras venezolanos en un par de meses podamos hablar el mismo idioma y podamos tener registrado esta información. Nos interesa muchísimo la opinión, por ejemplo, de la doctora Delis que está en el hospital o de los presidentes o miembros de otros capítulos para que puedan llevar esta información, transmitirla a otros fisiatras y de alguna manera poder tener información. Recuérdense que nivel y el impacto de la infección, sino nosotros en particular el nivel y el impacto de la discapacidad con los agravantes sociales que conocemos.
Le doy entonces ahora la palabra a la doctora Lourdes. Si quieres yo te paso las láminas para que también y pueda resolver algunas dudas sobre las pruebas funcionales que estamos proponiendo. Ok, me disculpo porque tengo dificultades con la cámara. Me apoya Alida con las láminas. A continuación, entonces, revisamos las pruebas funcionales. Este test es un test que está descrito desde hace mucho tiempo para valorar acondicionamiento físico, sobre todo en los pacientes de edad avanzada, y mide fundamentalmente la potencia en el tren inferior, fortalece miembros inferiores, ¿verdad? Inicialmente el test está descrito con estas características, ¿verdad? La altura de la silla debe ser una silla estándar, asiento plano, sin apoyo a brazos, apoyo contra la pared. Ese paciente debe estar sentado con piernas separadas en la misma medida que el ancho de la cadera y flexionadas a 90 grados. En la forma inicial, las manos deben estar ubicadas en las caderas, aunque existe esta variante con las manos al pecho. Al paciente colocarse en posición de pie, debe completarla, debe asumir la posición erecta en forma completa. La posición sedente debe realizarse o se toma como completa la posición sedente cuando completo contacto de las nalgas con el asiento, sin necesidad de apoyar la espalda. Y el test entonces consiste en medir cuántas repeticiones hace este paciente en pararse y sentarse en el término de 1 minuto. Se hace la salvedad de que tras los primeros 40 segundos se le advierte al paciente que tiene unos 15 segundos restantes para completar la prueba. La siguiente. Alida. Voy. Ok, Alida, pásame la próxima lámina. Este test, que se llama así, ha sido un test de 1 minuto, stand to sit, ha sido validado como una alternativa al test de la más 10 minutos. Y interesante es que este test ha podido detectar afectación, como dice la lámina, en el intercambio gaseoso. Ha sido un test que ha sido utilizado en múltiples patologías en el área pulmonar, como ven aquí, patologías como fibrosis quística y algunas cuestiones que presentan las enfermedades intersticiales pulmonares. Los dos test demostraron caída de la saturación con el ejercicio en pacientes que tenían ese compromiso. La siguiente. Lo interesante es que este test, ha sido propuesto como una alternativa en los pacientes con COVID, y este grupo español trató de hacer una adaptación del test justo para utilizarlo como una estrategia de valoración funcional en los pacientes con en el estatus post-COVID, ¿ok? Justamente por qué razón. Ellos establecen que existe un grupo de pacientes que en reposo tienen saturación normal, ¿ok? Ese paciente catalogado con afectación leve a moderada, sin afectación radiológica, podía tener alguna afectación pulmonar, ¿ok? Y eso podía ser detectado justamente con esta prueba. Y es entonces el fundamento de proponer este test de fácil realización para valorar el estatus de este paciente post-COVID y de alguna manera ser el punto de inicio para derivar a este paciente, en el caso de encontrar una desaturación mayor del 4%, para valoraciones cardiorrespiratorias más específicas o poderle dar ingreso a los protocolos de rehabilitación por nosotros dirigidos. La siguiente. En este caso, entonces, la adaptación de la prueba al paciente COVID, tiene la particularidad de que vamos a conectar al paciente al saturador, ¿ok? De igual manera, la indicación para el paciente es la misma. Se va a contar la cantidad de repeticiones que el paciente realiza en 1 minuto, pero se va a medir la saturación de oxígeno antes de realizar la prueba, así como la frecuencia cardíaca.
Terminado el examen, se espera 1 minuto después del ejercicio para nuevamente hacer las mediciones. Tiene la salvedad de que no debe hacerse en pacientes con saturación de menos del 96% en reposo. Y la prueba debe suspenderse sencillamente cuando el paciente reporte algunos de estos síntomas adversos como mareo, falta de aire o dolor en el pecho. La siguiente. Tiene la ventaja desde el punto de vista práctico, que no requiere de una infraestructura complicada, ¿ok? Se hace en poco tiempo, es una prueba económica, no se necesita una formación especializada. Se hace la propuesta justamente porque es una prueba que no genera aerosoles y como les dije anteriormente, se propone esta prueba por ser una prueba segura, porque el paciente puede parar cuando manifieste que está en, el esfuerzo es extremo y no puede continuar, ¿ok? Y se han descrito pocas complicaciones durante la realización de la misma. La siguiente. La otra prueba que es conocida por todos nosotros es la prueba de la marcha en 6 minutos, la próxima, Lida. Esta prueba, ¿ok? Se debe realizar en pacientes con moderada o severa limitación al ejercicio, ¿ok? No es un sustituto, es importante decirlo, al test cardiopulmonar, más bien se presenta como un complemento. Y ha sido tan importante que ha sido establecida como una medida para valorar el estado funcional del paciente e incluso hasta como un predictor de muerte y de morbilidad. La próxima. En este test, ¿ok? Se le pide al paciente que camine una distancia que ya vamos a ver y se mide la distancia que este sujeto es capaz de caminar en 6 minutos, pidiéndole a ese paciente que trate de recorrer la mayor cantidad de distancia en ese tiempo. Al paciente se le evalúa la percepción o no de disnea, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la saturación del oxígeno, tanto al inicio, al terminar la prueba, a los 2 minutos y a los 5 minutos de finalizada la marcha. Esta prueba, la siguiente, a diferencia de la anterior, demanda, ¿verdad?, algunas características propias de espacio. Debemos tener un pasillo, ¿ok? Que idealmente debe tener 30 metros de longitud, estableciéndose como mínimo aceptable de 20 metros. Debe estar, debe tener la señalización que generalmente está con en los puntos extremos del pasillo, ¿ok? Debe marcarse el pasillo cada 3 metros y el ambiente debe tener una temperatura y humedad agradables a la hora de hacer la prueba. La siguiente. Se habla de la prueba, pues que el equipamiento es un poquito más, necesitamos un poco más de instrumental que con la prueba anterior, el cronómetro, los conos, las sillas ubicadas de forma que el paciente pueda descansar, porque se le pide al paciente antes de iniciar la prueba estar sentado 10 minutos justo en el borde del inicio del pasillo. Pues necesitamos el registro, el oxímetro, una escala de Borg modificada, plastificada, que ya se la vamos a detallar y es básicamente para que el paciente pueda calificar su nivel de compromiso o su nivel de fatiga. Pues aquí, digamos, nos indican que debemos tener cierto tipo de dispositivos para afrontar cualquier situación que pueda presentar el paciente durante la realización de la misma. La siguiente. Existen contraindicaciones absolutas para realizar la prueba de la marcha a los 6 minutos, pacientes con angina inestable o infarto agudo del miocardio, o por supuesto alguna limitación para hacer la deambulación. Existen contraindicaciones relativas, tienen que ver con alteraciones en los signos vitales, ¿ok? Entonces, definitivamente, pacientes con saturaciones por debajo del 89% en reposo no pueden realizar la prueba, pacientes con taquicardia, frecuencia cardíaca mayor de 120, pacientes hipertensos tampoco deben realizar la prueba, ¿ok? Las causas de detención de la prueba: la disnea intolerable, dolor torácico, diaforesis, cianosis, palidez, todas estas son causas de que la prueba debe ser suspendida.
Como les dije anteriormente, aquí está, les presentamos la escala de Borges por todos conocidos. Esto no es más que una medida objetiva de cómo el paciente percibe el esfuerzo que realiza. La original tiene 20 puntos, la escala modificada va a 10 y la escala le permite al paciente calificar numéricamente el esfuerzo, desde el reposo total y pasando al esfuerzo muy suave, suave, moderado, un poco duro, duro, muy duro, un esfuerzo máximo. Esta escala tiene sus variantes en colores para pediátricos, con caritas, tal cual la escala analógica visual, pero es la forma objetiva de calificar el esfuerzo por parte del paciente. Bueno, muy bien. Entonces, para llevar a casa, muchas gracias, Lu. Este primer avance sería un cuadro resumen de lo que queremos a ustedes proponerles e invitarles para poder unificar la evaluación médica fisiatra inicialmente en el paciente post-COVID. No podemos hacerlo en todos los casos porque el COVID avanza mucho más rápido que que con el mayor de nuestros esfuerzos, el ritmo que nosotros podemos tener. Recuérdense que en otros países cuentan con trenes realmente lo que humanamente podemos. Pero esto nos va a permitir incluir en nuestras historias esto que acabamos de comentar y que tengamos dentro de poco algunos datos que realmente sean sólidos y podamos aportar. Lo primero es la escala de estado funcional post-COVID. Lo segundo es recordar la comorbilidad, los hábitos tabáquicos y enfermedades ocupacionales que afecten la función cardiorrespiratoria, los antecedentes respiratorios propios de la afectación por COVID, colocarnos con la espirometría, con los resultados y con el seguimiento espirométrico, si hubo requerimientos de oxígeno, cuál fue la fuente de administración. En el examen clínico fisiátrico convencional, recordar incluir con una densitometría y una impedanciometría, y en nuestra medición de fuerza habitual agregar, si es posible, aparte del test de Daniel, de la escala máxima, la manometría de la mano dominante, la oximetría de pulso, la prueba del primer minuto fácil, económica, reproducible, la prueba submáxima de los 6 minutos que incluye la escala de Borg. Y por último, la referencia psicológica, y de no ser posible, estar atentos para familiarizarnos y poder aplicar un test que permita la detección de depresión y ansiedad y algún trastorno cognitivo incipiente como el mínimo. Las pruebas neuropsicológicas, pero realmente en esta situación nos van a permitir orientar, ayudar e iniciar algunas activaciones de rehabilitación cognitiva en. Muchas gracias por su atención y por haber estado con nosotros hasta este momento. Esperamos que esto sea de su utilidad y realmente nos encantaría oír el feedback, sus observaciones, sus comentarios y por supuesto invitarlos a acompañarnos e integrarse a este equipo de trabajo. Gracias a todos. Muchísimas gracias Alida por hacer Alida y la doctora Lourdes por hacer este resumen del arduo trabajo que se ha venido haciendo en los últimos meses para tratar de llevar a cabo un consenso que nos ayude a mejorar la atención de estos pacientes que en los próximos meses van a poblar nuestros servicios. Quisiéramos, antes de despedir la actividad de hoy, primero hacer énfasis en que básicamente esto es una invitación a que se unan al equipo de médicos que participen
en el consenso venezolano de rehabilitación de pacientes COVID, porque creemos que es necesario un mayor número de médicos para lograr un mejor trabajo y en un tiempo prudencial, dadas las necesidades que ya en la actualidad tenemos. Pero además quisiéramos aprovechar quizás unos 5 o 10 minutos para abrir las cámaras, abrir los micrófonos y poder hacer un breve compartir aprovechando estos días de fiesta, siguiendo el consejo de nuestro querido profesor, el doctor Samuel Aw. Si quiere, doctor Aw, le damos de primero la palabra para que inicie este breve compartir. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Gracias a todos los que han presentado la información pertinente a lo que COVID se refiere. Este diciembre, esta semana, cambió el panorama. Las vacunas llegaron y empezaron a aplicarse, y esto modifica significativamente la situación que estábamos viviendo hasta esta fecha. Espero que dentro de poco esta disponibilidad de las vacunas sea para todos algo real y no que se quede exclusivamente en ciertos países con capacidad económica más fuerte, y que otros países que no tengan el mismo recurso económico se vean afectados por la ausencia de la vacuna. Yo espero que esto sea universal y que pronto, más bien que tarde, podamos ver luz al final del túnel para la mayoría. Esta situación que estamos viviendo hoy con el COVID me recuerda mucho los inicios de la epidemia de HIV. En aquella fecha teníamos pendientes una cantidad de patologías que se estaban presentando y que nunca habíamos imaginado que se iban a dar en los pacientes que nosotros veíamos. Pero afortunadamente, con el tiempo se desarrollaron técnicas terapéuticas favorables y hoy en día HIV es una rareza para muchos de nosotros. Ya no son los mismos pacientes que veíamos hace 30 años y por tanto la situación cambió dramáticamente para los enfermos, aunque yo sé que en Venezuela la situación ha empeorado por la ausencia de recursos y por la ausencia de medicamentos. Espero que eso no se dé con esto que estamos viviendo ahora y que ojalá podamos todos pronto respirar de una manera más tranquila. De todos modos, no podemos bajar la guardia. Sabemos que está repuntando. Siempre cuando hay estas festividades, el temor es que se reúna la gente de manera descontrolada, que no tomen las medidas de precaución adecuadas y que no se protejan de una manera significativa. Y eso es lo que quizás hace temer ahora a los infectólogos que están en Venezuela. Sé por boca del doctor Julio Castro, sé que están muy atemorizados por lo que viene en las próximas semanas, ya que la distancia social se está perdiendo, la gente se está reuniendo indiscriminadamente y no se están protegiendo de una manera apropiada. Y es lo que está haciendo que las cifras se modifiquen nuevamente en el sentido de crecimiento de número de personas infectadas y de personas graves. Entonces, mi invitación es a que todos ustedes se sigan protegiendo y que los seres allegados, queridos al lado de ustedes también se sigan cuidando para que nos dé chance de poder llegar con la vacuna algún día para cada uno de ustedes y no que se pierdan vidas en el camino por descuidos que se podían haber evitado. Yo quiero dejar la palabra a los demás que están aquí presentes y les deseo a todos que tengan una feliz Navidad
y una feliz Hanukkah para los que son de la comunidad hebrea. Les doy la palabra a ustedes para que continúen. Gracias por darme la oportunidad de participar. Muchas gracias, doctor Abo, y en nombre de todos los presentes y particularmente de sus alumnos, gracias por siempre acompañarnos y seguir asesorándonos y apoyándonos. ¿Alguien más quiere la palabra? Doctora Delis. Sí, bien. Sí, bien, como lo dijo el doctor Abo, pues se abre una nueva ventana con esto de la vacuna. Vemos que no estemos muy lejos nosotros acá por algunas de las que existen ahorita en el mercado. Pero en lo particular, en el país, pues quiero que nuestro Centro Nacional de Rehabilitación vuelva a abrir las puertas a los pacientes para la cual fue creación. Con eso no quiero decir, pues obviamente, que no sea importante la atención de los pacientes COVID, pero pues hemos tenido ya casi un año en eso y yo creo que ya nos deberemos abocar a lo que es lo nuevo. Lo que ya escuchando ahorita, eso le digo a Lida y a toda la reunión, que todo el apoyo al respecto, pues gente, podamos hacer y apoyar, brindarle lo mejor en estas navidades, seguirnos cuidando. No quiero que se malinterprete, porque el centro tenga meses ahorita, no quiere decir los casos, mucho repunte ahorita, pero como les dije antes, tiene muchas acondicionadas, pública, claro, pero pues esperamos, ¿okay? De corazón, pues los mejores deseos dentro del alcance de cada uno y que lo pasen mejor en familia y que el próximo año sea de bendiciones para todos. Bien, un abrazo para todos. ¿Alguien más que quiera la palabra? Doctor Vergel. Bueno, primero, bueno, saludo al doctorado y saludo a todos. Me encanta ver a Lida, me encanta ver a Sandra. La pandemia ha hecho que mejoremos mucho en todo esto por lo menos en mi caso, esto de las redes sociales y estas tecnologías, pues nos hicieron volver de nuevo, porque como que los años sí pasan y aquí es donde más se nota. Bueno, agradecer a la sociedad, ¿no? Porque de verdad que hizo todas estas actividades que se hicieron, pues, muy importantes. En cuanto al COVID, bueno, hablamos con los intensivistas, yo realmente pues no he visto muchos pacientes, los que me han consultado son, y más que todo médicos que hacen deporte, y que les dio COVID, y realmente lo hablamos con los intensivistas. He estado muy de cerca porque aquí hicimos, bueno, yo he estado muy metido con una campaña de buscar insumos y con Médicos Unidos, y hemos hecho un teleradiomaratón y nos hemos metido con toda la parte de los sistemas de ventilación asistida. Y eso me ha hecho empaparme mucho del tema. Y comentábamos ayer en una reunión de una junta médica de que la especialidad del futuro, a corto y a mediano y a largo plazo, va a ser la neumonología y, por supuesto, la rehabilitación pulmonar, la rehabilitación respiratoria. Felicito a Lida, quiero empaparme de eso, quiero unirme a ese trabajo, me parece súper interesante. Creo que nosotros, como decía Sandra, no solo allá, sino todavía la rehabilitación sigue siendo una especialidad muy subestimada y en parte somos culpables. Nosotros tenemos que recuperar esos espacios. Yo he hecho más la parte deportiva y en el deporte pues hay mucho que rescatar y que apropiarnos de eso. Felicitar a todos y bueno, que este 2021 esperamos para Venezuela y para el mundo se abran otras ventanas, otros espacios. Por ahora en Venezuela, aunque en los países empezaron a vacunar, yo no veo cerca la vacuna. Julio Castro lo ha dicho, estamos entrando en una segunda ola. Aquí tenemos una ocupación 100% en el Seguro Social, 90% en el Hospital Central, 32 camas en el Seguro, 60 camas que ya están full, se abrió otro piso. O sea, la pandemia aquí está en una escalada exponencial de casos, tanto de
ocupación hospitalaria como mortalidad. Norte de Santander, que lo tenemos al lado, pues está en un 90 y pico %. Hoy murió un médico aquí, un médico venezolano de aquí en Cúcuta. Pues el cierre de año muy complicado, muy difícil, pero bueno, con toda la ilusión de que el próximo año nos depare muchas mejores cosas. Y bueno, aquí estaremos pendientes. Te escribo por el privado para informarnos más. Un feliz año para todos y un abrazo desde el Táchira. ¿Alguna otra participación? Edu, yo quisiera comentar algo. Primero, darles las gracias a todos por haberse quedado hasta ahora, hasta alta hora de la noche. Realmente, claro, en Venezuela tenemos como menos energía por todos los problemas que tenemos, pero este tipo de cosas nos motiva el norte de que como médicos escogimos, y realmente nuestra realidad es mucho más dura. Yo creo que no hemos visto pacientes porque no tienen acceso a la asistencia sanitaria, no porque no estén, y no tenemos información. De verdad que les pedimos, les motivamos, les proponemos tratar de empezar a recoger datos con escalas sencillas, de una forma fácil, donde podamos unificar criterios y por lo menos nosotros que podamos tener motivación. Muchísimas gracias por el apoyo, los quiero a todos. Gracias, Sandra. Gracias, doctorado. Gracias a Lilian por representarnos también. Es un orgullo para todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el invaluable trabajo de Berta, de Lourdes, de Marjorie y sobre todo de Alida y de Débora, que han sido incansables no solamente en el trabajo del consenso, que ha sido durísimo, pero en todas las actividades que se han realizado en estos últimos 8 o 9 meses en nombre de la sociedad. Ha sido un trabajo importante y creo que debemos estar contentos por el trabajo que hemos logrado, pero además creemos que tenemos muchísimas otras cosas que dar y hay mucha creatividad en este equipo de trabajo del que estoy muy orgulloso, y creo que el año que viene vendrán cosas mucho más interesantes, mucho más productivas, y los invitamos a participar más activamente de este trabajo, no solamente acudiendo a las actividades que organizamos, sino inclusive participando en la organización de las mismas. Sin más, en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Eduardo, sí. Un último comentario que quería agradecerles a ustedes, a ti, a Lida, a Débora, a todos los del comité científico, por habernos mantenido súper entretenidos durante todo el año. Yo creo que tuvimos más actividades que si hubiéramos tenido congresos, y lo más cumbre de todo fue haber podido reunirnos en este espacio, en donde está, por ejemplo, el doctorado, que está fuera de Venezuela, y muchos otros que están fuera, Sandra, y habernos visto por aquí ha sido, bueno, una cosa extraordinaria. Y ojalá que el año que viene sigamos tanto presencial como virtualmente viéndonos con esta frecuencia y haciendo estas actividades tan interesantes y tan provechosas. Y bueno, cuenten conmigo para el consenso si necesitan ayuda. Les quiero dar las gracias infinitas, de verdad, porque les voy a decir que mi motivación aquí son ustedes. Y yo, desde que ustedes empezaron esta preparación con el tapa-tapa, la charla, cada vez que hacíamos exámenes, las discusiones, las presentaciones, eso es lo que a mí me ha motivado, porque aquí yo no tengo ninguna motivación. Mi motivación son ustedes. Tu familia. Y la motivación de ir 120% y más allá es pensar que yo pertenezco a la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Excelente. Muy bonito.
Y vienen cosas interesantes. Debo recalcar nuevamente, hay mucha creatividad en este equipo. Tanto Alida como Débora y todas en general, digamos, tenemos muchas ideas en la cabeza y esperemos que el año que viene podamos seguir desarrollando todas estas actividades y crear nuevas. Sin más, como lo dijo el doctor Abo, disfruten estos días festivos, pero con responsabilidad. Es hora de seguirse cuidando. Lamentablemente en Venezuela creo que todavía falta un poco de tiempo para que tengamos acceso a las vacunas, por lo tanto tenemos que seguir con todas las medidas en forma más estricta que nunca, pero tratando de mantener la alegría propia de esta época del año. Sin más, nos despedimos y muchísimas gracias por asistir. Esta actividad fue grabada, por lo tanto próximamente estará disponible en nuestras plataformas. Hasta luego. Feliz Navidad. Chao, feliz Navidad. Chao, chao, Bertica. Luego.